Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Un agradecimiento pero muy especial en esta mañana a Mark Wood por la cortesía de haber estado y llegado a Costa Rica a invitarnos a participar en este simposio. Igual para Valery Cordón, también gran amigo, y a la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y a la universidad por habernos invitado. No está el padre por acá, pero quiero hacer una confesión pública. Eh, Cuando yo estuve, perdón, sí, estaba con el padre argentino. Es que hay varios sacerdotes. Cuando asumí la presidencia del Congreso de Costa Rica, uno de los periódicos más importantes de la nación fueron a entrevistar a la gente de mi pueblo para hacer un reportaje, y la característica principal que me señalaron de mí era que nunca esperaron que yo fuera ni siquiera el último vocal de la junta directiva de mi clase en la escuela, porque la verdad es que la timidez que me caracterizaba en la infancia y en la juventud hacía que siempre me pusiera nerviosísimo antes de cualquier acto público. Entonces, quiero confesarme delante de ustedes que todavía en este momento me sigue persiguiendo ese temor. Pero bueno, ya con las canciones, además de que soy amante del folclore, pues ya eso me llenó y me dio bastante valor. Quisiera mencionar dos cosas, dos ideas que son en alguna medida lo que van a orientar esta presentación, y fueron mencionadas precisamente en el acto inaugural, en la conferencia inaugural, por parte de unos participantes africanos, que decían: ¿cómo contribuye la libertad religiosa a la estabilidad social? Recuerdan que hizo ese reclamo ante los expositores. Y luego, ¿qué podemos hacer para continuar promoviendo la libertad religiosa? Quisiera decir que de los 4 o 5 puntos que voy a desarrollar rápidamente, una tiene que ver con una explicación un poquitito más amplia de lo que se hizo ayer, el día de ayer, por parte de los expositores de Costa Rica, sobre las razones de la confidencialidad del Estado costarricense. Un segundo tema es el tema del papel de la Iglesia Católica en la resolución de conflictos en Costa Rica. Un tercer tema que quiero al menos hacer una pasadita de la explicación, o la variación del nuevo orden en las relaciones entre el poder político, religión y los grupos emergentes con valores o costumbres distintas a las tradicionales en Costa Rica, que eso a final de cuentas es el marco que está en este momento, el marco que tiene Costa Rica para discutir el proyecto de ley de libertad religiosa y culto. También un poquito quiero mencionar la confluencia que en este momento está teniendo importante el grupo católico con los grupos evangélicos en temas sumamente sensibles en Costa Rica que se están discutiendo. Luego, la acción de la Iglesia en los conflictos sociales en Centroamérica. Quisiera hacer una mención de lo que ha sido la participación de la Iglesia, principalmente la Iglesia Católica, y de cómo ha sido realmente la religión en los conflictos sociales. Se me fue acá está. Quiero mencionar en el tema que ha sido muy típico a la hora de las exposiciones de todos los expositores de Latinoamérica, sobre todo los que acabamos de tener, tanto de Perú como de Paraguay. Costa Rica tiene una historia similar desde la época de la colonia. En Costa Rica, la tolerancia religiosa es una característica profundamente arraigada. Actualmente se practican más de 80 religiones producto de la inmigración de personas de todos los continentes. Esta afirmación podría ser un poquito contradictoria con lo que hablábamos ayer de los conflictos que se están dando. Sin embargo, quiero decir que no tiene tal contradicción. El pueblo costarricense, en su gran mayoría, el 95% del pueblo costarricense, es tolerante en el tema de la religión. El vínculo de la iglesia y sociedad, quería decir que este tema de la tolerancia no siempre fue así. En la época de la colonia, la llegada de los conquistadores españoles, se estableció, como en todo el resto de Latinoamérica, una dominación hegemónica de las sociedades indígenas. La religión católica era la que dominaba y la que ponía la pauta. El vínculo iglesia-sociedad permite a los sacerdotes católicos apropiarse del discurso y constituirse en los directores de la sociedad.
Ya lo mencionaron los otros expositores, efectivamente los sacerdotes servían como párrocos, como maestros de las escuelas, enfermeros, médicos, o sea, eran todos realmente en las comunidades. Con el establecimiento de la independencia, en el caso de Centroamérica, y que fue la independencia de todo el istmo centroamericano, en el año 1821 la Iglesia Católica pretendió perpetuar los privilegios obtenidos en la colonia. Sin embargo, el surgimiento del liberalismo debilitó su influencia y poder, por lo que se inicia un proceso de adaptación a la nueva realidad, procurando recuperar alguna cuota de poder y riqueza que le caracterizaba en aquel momento. La introducción de esos precisamente principios del liberalismo que traían principalmente los jóvenes que estudiaban en Europa, creó una tremenda duda sobre las creencias religiosas tradicionales. La hegemonía que gozaba de la Iglesia Católica comenzó a decaer, iniciando así un periodo de tolerancia religiosa que se manifiesta en el ámbito constitucional. Desde la perspectiva jurídica y desde aquella época, con algunas variaciones en el tiempo, y hasta el día de hoy, el carácter confesional de la Iglesia, de la Iglesia Católica en Costa Rica se mantiene. Ya ayer se mencionó, por ejemplo, que el artículo 75 de la Constitución Política de Costa Rica señala expresamente que la religión católica, apostólica y romana es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. Hoy en día el cristianismo es el que posee mayor cantidad de seguidores en Costa Rica, y entre 6 y 7 personas son católicos. Es que se me fue la señal de acá de la pantalla. Los religiosos en el Parlamento en el Parlamento costarricense. Desde la década de los 90, los partidos políticos con afinidad o identificación religiosa han tenido ya una participación importante, principalmente partidos políticos evangélicos. Actualmente 3 partidos políticos: Renovación Costarricense, Restauración Nacional, precisamente que es el partido que representa el diputado Alvarado, y Alianza Demócrata Cristiana, tienen diputados participando en el Parlamento costarricense. Desde el año 89 han venido participando un diputado, 2 diputados, y actualmente el Parlamento tiene la participación de 4 diputados en el Parlamento. Pero aún más hay que sumarle que en el Parlamento costarricense también hay un partido político que logró en esta oportunidad incorporar a 2 exsacerdotes católicos, y es precisamente un partido de izquierda. Y el gobierno de la República actual inició su administración con un ministro de la presidencia, un obispo luterano, y en uno de los principales institutos de gobierno también tiene otro sacerdote católico. Esto lógicamente que presenta una perspectiva distinta a lo que había sido la participación de las distintas iglesias en el Parlamento costarricense. Ahora, antes de entrar con el segundo tema, que es el tema de la participación de la Iglesia en los distintos conflictos sociales, quisiera mencionar que Costa Rica ha sido un país que a través del tiempo ha tenido una larga tradición democrática y estabilidad social. Esta tradición ha sido plasmada en una ley, que es la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos. Nada más para mencionar 2 ejemplos muy rápidamente. Ejemplos en el cual la Iglesia ha estado participando abierta y fuertemente en el conflicto, en algunos conflictos en Costa Rica. En el año 2000 se dio precisamente la aprobación de un proyecto de ley que pretendía el mejoramiento de los servicios públicos en electricidad y telecomunicaciones. El objetivo era abrir a la inversión privada los mercados de energía y telecomunicaciones. Esto provocó que efectivamente se diera una enorme movilización social
con las consecuencias que pueden imaginarse. Más acá es muy la fotografía que se expone. Hubo cierres en las calles, hubo el levantamiento de la población y efectivamente ahí la Iglesia Católica incidió muy rápidamente e hizo que se presentara o se creara una comisión facilitadora y en algunos, con la participación de la Iglesia Católica y de otros grupos, por supuesto, logró resolverse esta situación. Ahí es un ejemplo muy claro en el cual la religión de la Iglesia interviene directamente en un conflicto social. Otro de los conflictos fue uno que se dio muy interesante y que realmente también tuvo mucha resonancia a nivel internacional. La discusión que se dio alrededor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y en la cual la Iglesia Católica tomó posición y una posición interesante, una posición algunos pastores en contra y otros a favor. La Iglesia Católica perdió la neutralidad que tradicionalmente venía presentando en los distintos conflictos y entonces el gobierno de la República no le quedó más que estrenar una ley que precisamente había aprobado unos años antes, una ley de referéndum, y ese Tratado de Libre Comercio lo propuso como en consulta popular para que a través de un referéndum pudiera aprobarse o pudiera decidirse cuál era el futuro de este proyecto de ley. La Iglesia Católica también ya, como había perdido su legitimidad, lo que hace a final de cuentas los obispos es llamar a la ciudadanía, a la población, para que participara ampliamente en el referéndum y la Iglesia Católica se aparta con su opinión y simplemente hace un llamado a la ciudadanía para que participe en esta decisión. Con respecto a el contexto en el que se encuentra actualmente nuestro país y que tiene que ver con las nuevas relaciones ciudadanía, poder político y religión, quiero decirles que algunos de los temas que efectivamente hoy se están discutiendo abiertamente y que ha empezado a dar algunas muestras de distanciamiento entre lo que es la Iglesia y los distintos grupos sociales, inclusive el mismo poder político, son temas que ya están algunos de ellos en el Parlamento costarricense, como son las sociedades de convivencia, el tema de la fertilización in vitro, Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo que no tiene esta legislación y en el cual había una discusión amplia sobre este tema, igual la investigación en seres humanos, la libertad religiosa, la educación sexual y el aborto. Tal vez un tema que me parece importante sobre lo que ha sido la tolerancia en Costa Rica, y también lo mencionaré nada más en un minuto, un caso extraordinario que se dio hace año y medio, 2 años, en el cual en Costa Rica se celebra el día 2 de agosto una fiesta muy importante, que es la fiesta de la celebración de la Virgen de los Ángeles, que es la patrona, la fiesta católica más importante de Costa Rica, en el cual se concentra casi 1 millón de personas que van en caminata hacia la Basílica de los Ángeles, y el día 2 de agosto se hace la celebración más importante, en el cual están los ministros de gobierno, el presidente de la República, los presidentes de los supremos poderes y la jerarquía de la Iglesia Católica. Bueno, en ese día, hace 2 años, la Iglesia Católica le solicita a los presidentes de los supremos poderes hacer una declaración de confesión de fe. Y lo que pretendían eran 2 cosas, esa lectura en el acto principal, 2 cosas. Uno, pedirle perdón a Dios por los actos que habíamos tomado. En aquel momento yo era presidente del Parlamento. Pedir perdón a Dios por los actos que afectaban a la sociedad negativamente y poner en manos de Dios todas las decisiones que estábamos tomando. Por esa decisión, por ese acto, fuimos enviados a los tribunales de justicia en un recurso de amparo y pasamos largas horas con los abogados tratando de defendernos precisamente de un grupo, de un representante de un grupo minoritario que precisamente tiene llamaban ayer heterofobia por los religiosos, por la gente que profesamos alguna fe. En Centroamérica, muy rápido y ya creo que estamos acabando nuestro tiempo.
La Iglesia Católica pues, ha jugado un papel relevante, importante en el conflicto centroamericano. Lo hemos mencionado, o se ha mencionado en muchas oportunidades como países como Honduras, Guatemala, Panamá y El Salvador, en los conflictos sociales de la época de los 70s y 80s, mancharon con su sangre los pastores todo el tema de la guerra en Centroamérica, y en la cual participaron abiertamente los pastores tratando de resolver los conflictos políticos centroamericanos. Esa ha sido la participación de la Iglesia, principalmente la Iglesia Católica en el caso costarricense. Y bueno, creo que de esa manera se responde de cómo efectivamente la pregunta originaria, la pregunta que se hizo o la participación que se hizo el día de la inauguración de este simposio, de cómo la religión incide en la sociedad para tratar de resolver los conflictos que se presentan en la comunidad. Muchísimas gracias, de veras, muy buenos días.